Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico, como siempre. Y primeramente agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder llegar hasta aquí, de poder reunirnos a través de este medio y poder llevar adelante, poder estudiar su santa palabra. Gracias como siempre a cada uno de los que se conectan del otro lado para acompañarnos. También gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto sea posible. Y una vez más estamos aquí, vamos a dar comienzo como lo hacemos habitualmente. Vamos a leer un salmo para dar comienzo al estudio, el cual vamos a ir al salmo número 91, el cual dice así, salmo número 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Y este es el Salmo número 91 que tantas veces lo hemos compartido, lo hemos escuchado. Y como siempre le damos gracias al Señor que nos ha provisto de este libro, su santa palabra, en el cual podemos encontrar su voluntad. Y a través del estudio y meditación de ella, en ella podemos conocer la voluntad de nuestro Padre. Así que gracias una vez más y estamos aquí con ese propósito de poder conocer un poquito más la voluntad de nuestro Señor y poder con su palabra alimentarnos cada día. Para esto son estos estudios. Así que vamos a dar comienzo, vamos a comenzar una oración pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que a través de su Espíritu Santo Él una vez más nos pueda hablar y nos pueda llenar con esa palabra, ese alimento que necesitamos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias una vez más, Padre, por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Padre, de estar reunidos una vez más a través de este medio, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Padre, para que tu Santo Espíritu sea, Señor, quien toque nuestros corazones y nuestra mente, quien obre en cada uno de nosotros, Padre, y que a través de tu Santo Espíritu tú puedas, Señor, tocarnos y llenarnos una vez más, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra, por este libro que tú nos has dejado escrito, en el cual nos podemos instruir, Señor, y meditar. Y te pedimos que tú, Señor, nos des esas ganas de buscar más y más de ti, Padre, que a través de tu santa palabra y tus enseñanzas podamos acercarnos más a ti y a tu voluntad, Padre. Ponemos este estudio en tus manos, Padre, y que la palabra, Señor, que hemos tomado en esta noche, Señor, nos llene, Padre, y nos dé esa sabiduría, esa enseñanza, ese consejo que necesitamos, Padre, para poder marchar adelante, Señor. Gracias, Padre, por estos libros, por estas escrituras, Señor, y en el nombre de Jesús ponemos a cada uno, Señor, de los que estamos en este momento conectados, Señor, en tus manos para que tú abras nuestro corazón, nuestras mentes, Señor, y nos permitas recibir eso, Padre. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias por aquellos que han abierto sus hogares para que podamos entrar con la palabra del Señor. Bendícelos, bendice sus hogares y sus familias. Y gracias te damos una vez más por el ministerio, Padre. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nosotros, Señor, y en tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú nos sigas usando. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén y amén. Y amén, mis hermanos. Así que una vez más aquí, delante de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tomar unos versículos. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro y vamos a leer capítulo número 1,
versículos 3 y 4 para dar comienzo. Así que segunda de Pedro 1, 3 y 4, para aquellos que tengan su Biblia, y si no, seguramente va a estar en la pantalla. Así que segunda de Pedro 1, 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces vemos aquí, tenemos nuevamente al apóstol Pedro, y como siempre leemos sus cartas y vemos la forma que él se preocupaba por sus hermanos, por esas iglesias, por esos hermanos que en estos tiempos, en estos comienzos del Evangelio, sufrían tanta persecución, pasaban por ciertas circunstancias adversas, y siempre le estaba animándolo y principalmente mostrándole el poder que ellos tenían, la grandeza, lo que habían recibido. Y aquí esta no es una excepción. Aquí cuando les habla en estos primeros versículos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el número 3. Y el número 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Amén. Es por medio del poder de Dios que se nos ha dado a entender el misterio del conocimiento de Dios, que nos ha llamado a vivir una vida donde nuestras necesidades serán suplidas conforme a su voluntad y su propósito, apoderándonos o recibiendo así cada una de sus promesas. Esas promesas que encontramos principalmente escritas en este libro, en las cuales el Señor nos ha dejado a través de su santa voluntad escrita cada una de esas promesas, cada una de esas recompensas que vamos a recibir aquellos que estemos o que decidamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, entregarnos a Él y seguir su voluntad. Amén. Aquí Pedro nos da a entender que ser piadosos es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia a Dios. Vivir como Dios manda no es vivir una vida llena de lujos o excentricidades. Quien las necesita, aún necesita ser transformado, pues una vida como Dios manda es una vida en paz, con satisfacción y plenitud, primero de su presencia y luego de aquello que podamos necesitar. Por su poder nos ha entregado las herramientas para vivir una vida agradable y entregada a Él. No necesitamos vivir una vida llena de preocupaciones o afanes por las cosas que no tenemos o por aquellas cosas básicas, pues cuando creemos en Dios sabemos que si nosotros nos enfocamos en buscar realmente de Él, Él proveerá lo necesario, no lo que nosotros quiéramos o deseemos. Amén. Muchas veces podemos decir que perdemos el tiempo preocupándonos por ciertas cosas que verdaderamente si Dios no las ha provisto es porque aún no las necesitamos o no es el tiempo. Y Dios nos da la seguridad de que si nosotros buscamos de Él, Él proveerá para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras necesidades. Pero hay una condición que debe suceder primero y es buscar de Él. Dice San Mateo 6:31 al 33, nos dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas son preocupaciones comunes en las cuales muchas veces nos sobrepreocupamos, y por eso aquí nos dice no os afanéis. Número 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, son los que se preocupan o se afanan buscando estas cosas. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas y las proveerá a su tiempo. Dice el 33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces tenemos ahí el mensaje, tenemos el consejo, tenemos el mandamiento de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tanto necesitamos serán añadidas a su tiempo. Amén. El buscar el reino de Dios nos mantendrá entretenidos y concentrados en buscar las cosas de Dios, esas cosas que son necesarias para la edificación de nuestras vidas, y no malgastando nuestro tiempo y esfuerzo en cosas que ofrece el mundo. Esas cosas que con el tiempo se desvanecerán y no nos ofrecerán ninguna seguridad. En cambio, el reino de Dios nos ofrece nada más y nada menos que la seguridad de la vida eterna. Amén. Esa es, podemos decir, la principal y gran promesa que tenemos, que el día que no estemos en este mundo, vamos a estar todos reunidos con nuestro Señor Jesucristo y vamos a vivir esa vida eterna a su lado. Pero como lo dije anteriormente, hay cosas de las cuales tenemos que nosotros hacer o llevar a cabo. Esto más allá de que se recibe por gracia, no es algo que podamos recibir si nosotros esforzarnos, si nosotros enfocarnos en esas cosas de Dios. Hay cosas que tenemos que llevar a cabo para poder complacer a nuestro Padre Celestial, y Él nos va a ir dando lo necesario al tiempo que Él lo desee. Amén. El 4 nos dice, 2 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Sus promesas nos han sido confiadas con un propósito: servir de luz en medio de la oscuridad, primeramente para que podamos guiarnos nosotros, ser iluminados en medio de los malos deseos que gobiernan la mente, para vencerlos y vivir en victoria sobre el pecado. Pero también se nos han confiado esas cosas con el propósito de que nosotros podamos ser una luz para aquellos que viven en oscuridad, aquellos que están aún perdidos en este mundo sin ninguna esperanza verdadera. Tristemente, muchos han puesto la esperanza en cosas que realmente no tienen valor por un tiempo, tienen valor mientras estamos aquí en la tierra, tienen valor mientras todo funciona bien, mientras estamos bien de salud, mientras podemos movernos por nuestros propios medios, mientras tenemos ciertos privilegios o comodidades. Pero cuando eso se termina, esas cosas ya no tienen valor, ya no hay esperanza. Pero la esperanza que el Señor nos da es una esperanza diferente, la cual no varía según el momento, según la circunstancia o según lo que nosotros estemos pasando o viviendo. Siempre se mantiene firme porque es una esperanza verdadera, es una esperanza eterna, una esperanza que, aunque no podamos tocarla ni verla, sabemos que está ahí y hemos depositado toda nuestra fe en ella. Amén. Pedro señala aquí algo bien importante y habla de la naturaleza divina en este versículo. En nuestro ser, como todos sabemos, habitan dos naturalezas, una divina y una terrenal, una espiritual y una carnal. Solo aquel que es llamado por Dios y con diligencia permite que Dios le perfeccione
y así pueda escapar de la corrupción del mundo que le llama desde la naturaleza carnal a través de los malos deseos. El mundo vive alimentando y fortaleciendo la naturaleza carnal que lo domina, mas el hombre espiritual busca a través de Dios dominar y vencer a esa naturaleza carnal para ir en pos de lo espiritual, lo eterno, lo imperecedero, lo divino. Amén. Entonces, como todos sabemos, nosotros tenemos una lucha entre dos naturalezas. Está la naturaleza espiritual y está la naturaleza carnal, o sea, lo que desea el espíritu y lo que desea la carne. Y tristemente muchas veces es más fuerte la naturaleza que desea las cosas de la carne que la naturaleza que desea lo espiritual, porque para las cosas de la carne no necesitamos esforzarnos mucho porque están ahí a nuestro alcance. En cambio, para las cosas espirituales necesitamos un esfuerzo especial, necesitamos una entrega especial, necesitamos ser apartados, ser separados del pecado, de aquello que no le agrada a Dios. Y por eso es una lucha que existe a diario. Cuando nos descuidamos, la carne comienza a pedir esas cosas que en otro tiempo nosotros usábamos, nos deleitábamos, disfrutábamos esas cosas, pero hoy en día tenemos la naturaleza espiritual, la cual no se agrada con esas cosas, y es la que nos mantiene apartados cuando nosotros estamos realmente fortalecidos, cuando hemos recibido ese alimento espiritual, cuando lo hemos tomado y hemos decidido seguir esa naturaleza espiritual sin importar lo que venga a nuestro alrededor, lo que pase, lo que esté sucediendo. Siempre nos mantenemos firmes, aunque tengamos que estar luchando con esa naturaleza espiritual, sabemos que vamos a vencer. El mismo Pablo muchas veces lo decía, que él había cosas que sabía que estaban mal, que no quería hacerla, y era lo que terminaba haciendo, porque la carne muchas veces trataba de vencerlo, pero qué bueno que teniendo el Espíritu Santo es Él quien nos aparta de esas cosas, quien nos separa y no nos permite que busquemos esas cosas carnales, sino que busquemos lo espiritual, como dije anteriormente, aunque muchas veces nos cueste un poco más de esfuerzo o tengamos que vivir ciertas circunstancias que muchas veces o nunca son agradables para la carne, porque la carne no desea lo espiritual, pero sabemos la recompensa que tenemos si nosotros buscamos esas cosas. Amén. Entonces vamos viendo hasta aquí cómo Pedro nos da una, podemos decir, una enseñanza, nos muestra lo que nosotros hemos recibido, lo que tenemos, lo que poseemos, para que nosotros podamos ver del poder que tenemos, podemos decir, podamos ver lo que el Señor nos ha entregado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hemos decidido hacer nosotros a través de someternos a su autoridad y buscar su voluntad. El versículo 5 en adelante, hasta el 14, dice lo siguiente, es bien importante leerlo para que podamos ver en todo el contexto de lo que Pedro nos quiere hablar aquí. Dice, número 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Amén. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Entonces aquí podemos ver principalmente la preocupación que Pedro tenía por sus hermanos, en los cuales él estaba tratando de mostrarle y que entendieran lo que ellos poseían. Así estamos hoy con nosotros a través de esta palabra. El Señor quiere mostrarnos, quiere darnos a entender lo que nosotros hemos recibido y el valor que tiene para nuestras vidas. Como dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta que solo con la fe no alcanza. La fe podemos decir, el principal ingrediente de un cristiano, porque la fe es lo que nos permite venir y buscar de nuestro Señor Jesucristo. La fe es lo que nos permite entregarnos a Él y creer en esas promesas. La fe es la que nos permite cada día levantarnos de una, ya sea de una caída, levantarnos de un desengaño. La fe es la que nos mantiene luchando, aunque muchas veces no podamos ver los frutos, no los podamos tocar. Sabemos que esas promesas que el Señor nos ha hecho, esos frutos que Él dice que haremos, están ahí, y a su tiempo lo veremos, pero a la fe, como dice ahí, hay que agregarle ciertas cosas. Entonces, Pedro aquí desentraña de lo más profundo de la Escritura el camino que todo creyente debe seguir si en algún momento pretende ir en pos de lo divino. Amén. Entonces Él nos exhorta a esforzarnos por añadir cosas a aquello que ya es evidente en la vida del creyente, y es la fe. Añadir a la fe cosas para que pueda esa fe ser fortalecida. Nadie puede buscar lo divino sin fe, pues la fe es un faro que nos guía y nos permite crecer. Pedro empieza con la primera parte del rompecabezas, la fe, esa fe salvadora con la que empezamos a ser conscientes del pecado y de nuestra naturaleza carnal, además de ser conscientes de la presencia de Dios. Este es el comienzo de todo que todo creyente descubre al momento de su nuevo nacer. Amén. Entonces, como vemos ahí, la fe es la que nos permite crecer, es la que nos guía, es la que nos permite ver o ser conscientes del pecado y ser conscientes de esa naturaleza carnal con la cual debemos estar luchando. Luego, pide, como dice ahí, que a nuestra fe añadamos virtud. ¿Y por qué virtud? Podemos preguntar. Porque hemos contaminado nuestro ser, y esa naturaleza divina de la cual tenemos parte empieza a conducirnos hacia un nuevo estado, un estado de virtud en donde podemos elegir ahora con libertad lo que hemos de hacer, qué camino elegir ya sin condicionamientos ni forzamientos por el pecado. Podemos elegir la virtud sobre lo profano en cada decisión, en cada palabra y en cada acción. Amén. Luego nos pide que añadamos a la virtud conocimiento o entendimiento, podemos decir o podemos entender, pues de nada nos sirve cambiar si no entendemos el porqué. Y para llegar al entendimiento del que nos habla Pedro, no solo es necesario conocimiento de las Escrituras y de Dios, sino también que este conocimiento sea revelado a nuestro interior a través de la obra del Espíritu Santo, y que se convierta en un saber y no solo en un simple conocimiento. Es diferente conocer algo que saberlo. Existen dos tipos de sabiduría, una terrenal y una divina. La sabiduría terrenal puede enseñarte lo que debes entender, pero solo la sabiduría divina puede dártelo a conocer. Amén.
Entonces, esa es la gran diferencia y es el por qué Pedro nos pide que a nuestra fe debemos de agregarle ciertas cosas, como en este caso añadir virtud y a la virtud conocimiento. Amén. El número 6 dice que al conocimiento debemos de agregarle dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Amén. Ahora Pedro añade a tu entendimiento el dominio propio, pues de nada nos sirve conocer algo si ese algo no puede ser puesto en práctica. No podemos solo hablar de santidad, pues necesitamos vivirla, experimentarla, para que el conocimiento y la revelación se completen. La práctica del dominio propio es la práctica de la negación de esa vieja naturaleza. Amén. Seguimos añadiendo constancia, perseverancia, diligencia para ir en pos de lo eterno, de su reino y justicia, que surge en la medida en que morimos a nosotros mismos. Amén. Luego de que hemos añadido todo esto, el crecimiento comienza a tornarse cada vez más profundo y la crucificación de nuestro ser se completa cuando nos entregamos con devoción completa a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Amén. Entregarse por completo a la voluntad de Dios es el acto de arrepentimiento más poderoso, porque es allí cuando realmente mueres a ti mismo, ya no eres tú, sino Cristo en ti. Y tristemente, muy pocos buscan llegar a este estado porque implica la negación completa de nuestro ser. No todos están dispuestos realmente al morir al yo, a entregarse por completo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, como vamos viendo aquí, hay cosas a las cuales debemos de negarlas, debemos de crucificarlas, debemos de apartarlas a nuestras vidas, y eso es lo que muchas veces nos cuesta un poco desprendernos de esas cosas y seguimos sin dejar que realmente el Señor Jesucristo reine totalmente en nuestros corazones y se apodere de cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, de nuestra forma de movernos, porque aún estamos aferrados a ciertas cosas, aún quizás no tenemos la certeza completa de que estamos en el buen camino, aún nuestra fe no está fortalecida porque hemos decidido quizás poner ciertas excusas para mantenernos quizás no tan comprometidos con el Señor. Hemos decidido poner ciertos o dejar que ciertos obstáculos se entrepongan entre nosotros y el Señor para no entregarnos totalmente a Él y dejar que Él pueda reinar en nuestras vidas. Amén. Segunda de Pedro 1:7 dice: a la piedad hay que agregar el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Solo hasta que la devoción se completa en el ser del hombre, entonces pueden hacerse evidentes los frutos del Espíritu en amor. Nadie puede amar a Dios y amar al prójimo si primero no se ama más a sí mismo. El amor que da la vida por alguien que no espera nada a cambio, que se limita a entregarse cada día con pasión y vida, ese es el amor verdadero que surge de una naturaleza divina que ha sometido por completo a una naturaleza terrenal, difícil de dominar, que por momentos parece ganar la batalla y que nos hace infructuosos en el camino de la verdad. Amén. Entonces, esa naturaleza va a estar presente y el enemigo va a saber cómo usarla, el momento de usarla, el tiempo de usarla y de qué forma. Entonces nosotros vamos a tener que estar firmes, fortalecidos y atentos para evitar que esa naturaleza carnal pueda destruir o pueda tirar abajo lo que hemos logrado con tanto empeño, poniendo tanta voluntad, tanta insistencia en buscar las cosas de Dios. No dejemos que esas simples cosas que la carne muchas veces desea nos haga sentirnos
con culpa o nos haga sentir que no somos dignos de nuestro Señor y perdamos eso que hemos logrado, como dije, avanzar, eso que hemos logrado avanzar, esa relación que hemos logrado llegar a tener con nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejemos que una falla o un error nos haga sentir culpables y nos apartemos de nuestro Señor, porque dice su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y bueno para perdonarnos. Amén. 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien conoce a Cristo, conoce su caminar y sigue sus pasos como ejemplo de una vida abnegada al servicio de Dios. Quien busca añadir estas cosas a su vida, enfrentará un camino difícil que solo puede ser sorteado con la gracia divina. Pedro nos dice que si abundan estas cosas en nosotros, creceremos en el conocimiento de Cristo y además, como resultado de ello, evitaremos ser inútiles e improductivos para su reino. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos estas cosas, nos decidimos a verdaderamente buscar la voluntad de Dios, buscar y agregar a nuestra fe esas cosas que Pablo, por ejemplo, nos señala aquí. Esas cosas son las que muchas veces traen ciertas circunstancias difíciles a nuestras vidas, ciertas situaciones, podemos decir, ciertas pruebas en las cuales nuestra fe es probada, circunstancias difíciles en las cuales tenemos que mantenernos firmes y luchar viendo que si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, si el apóstol Pedro tuvo que padecer, si el apóstol Pablo, si Juan, si cada uno de ellos tuvieron que padecer, ¿por qué no nosotros? No somos diferentes a ellos, sí somos diferentes en algunas cosas, pero delante de Dios somos todos iguales. Entonces, si ellos tuvieron que padecer, tuvieron que enfrentar todas estas cosas y pudieron mantenerse firmes, nosotros también podemos lograrlo. Va a depender de cada uno de nosotros y de estar alerta para poder identificar esas cosas que no le agradan a Dios, esas cosas que nos apartan o nos separan de su presencia y nos mantienen infructuosos y nos mantienen sin los frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice ese versículo número 8. El número 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Quien por su propia decisión opta por no ir en pos de estas cosas, aunque puede ver, su vista se ha nublado casi por completo, hasta el punto de que ya ni ve lo que antes podía ver. Esa gracia, ese amor, esa necesidad por su presencia y la búsqueda continua de ejercer y añadir cada una de estas virtudes que son el fruto del conocimiento, del crecimiento espiritual, olvidándose de que ha sido limpiado de sus pecados. Amén. Muchas veces cometemos el error de olvidarnos lo que éramos anteriormente, de olvidar nuestra vida, de olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Así que debemos de tener mucho cuidado y no olvidar no olvidarnos de eso, de esa purificación, como dice ahí, de nuestros antiguos pecados, porque como dice ahí, el que no tiene estas cosas que Pablo dice que debemos de agregar, está ciego, tiene la vista muy corta y ya no puede ver lo que antes veía, ya no puede distinguir el pecado de lo que no es pecado, ya no puede distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, entonces eso es un poquito peligroso. El número 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Solo cuando procuramos o buscamos estas cosas es que realmente nos afirmamos, nuestra fe se afirma, nuestra fe crece. Nosotros crecemos y nos fortalecemos para no caer en las artimañas y tentaciones del enemigo.
El procurar estar firme cada día nos mantiene alerta, buscando siempre la voluntad de Dios en todo. Entonces, es algo que nosotros debemos de esforzarnos, como decimos, cada día. No somos cristianos solo cuando venimos a la iglesia o cuando estamos en un estudio, sino los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, nunca debemos de perder el enfoque, nunca debemos de perder nuestra vista, o sea, nunca debemos separar nuestra vista de nuestro Señor Jesucristo, porque el enemigo va a estar ahí buscándonos, tentándonos, tratándonos de hacer caer, de desviarnos de la voluntad de Dios para poder destruirnos, porque ese es el propósito de Él. Él vino para eso, para matar y destruir, como dice su palabra, y Él no va a descansar hasta el día que nosotros muéramos, hasta que se termine nuestra vida aquí en esta tierra. Se va a mantener siempre alerta, tratando de destruirnos y de buscar la forma de hacernos caer y que no podamos crecer y no podamos acercarnos al Señor. Amén. Dice el número 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todo lo que añadimos lo hacemos al esforzarnos por asegurarnos del llamado que Dios ha dispuesto en nuestros corazones y su elección para con nosotros. Si obramos como Pedro sabiamente lo ha descrito aquí, entonces no caeremos jamás, y además se nos abrirán, como dice ahí, de par en par las puertas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que ningún pasaje del Nuevo Testamento contiene las palabras que aquí se mencionan. Nadie había sido tan atrevido para decirnos que no caeríamos jamás y que el reino se abriría a nosotros, pero como vemos aquí, hay ciertas condiciones y cuidados que tenemos que agregar a nuestra vida. El reino no es un lugar, es más bien un estado interior al cual podemos acceder en la medida en que morimos a nosotros mismos y nos hacemos partícipe de la naturaleza divina en lo eterno. Si el reino fuese al llegar con Cristo en su segunda venida, creo que Pedro no habría hablado de esta manera, pero lo hizo sabiendo que el reino se abrirá a aquellos que le buscan, que se entregan con devoción y amor a su amado. Amén. Lo hemos dicho muchas veces, el pastor lo ha comentado, que aunque tenemos muchas promesas que quizás no las vamos a recibir hasta el día que nos encontremos con el Señor Jesucristo, tenemos promesas que las comenzamos a recibir el día que nos entregamos a Él, que decidimos ponerlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y decidimos morir a esa antigua manera de vivir y comenzamos a buscarlo a Él y comenzamos a agregar a nuestra fe esas cosas que Pablo nos nombró aquí, nos detalló, y ahí es cuando comenzamos a recibir el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzamos a vivirlo y cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar porque tenemos ciertos privilegios que el Señor nos ha otorgado a través de ese llamado y a través de nuestra entrega, y tenemos que hacer uso de esas cosas para poder tener una mejor vida aquí en esta tierra. Dice el número 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Parte de la predicación de Pedro consistía en repetir con frecuencia estas cosas, porque aunque las conocieran, dice, era probable que pocos la pusieran por obra y ese conocimiento le fuese revelado. Entonces, como vemos ahí la preocupación de Pedro, como dice él, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces, como vemos ahí, es bueno que siempre a través de su palabra estemos recordando, estemos anunciando estas cosas, así como Pedro lo hacía con su iglesia en ese tiempo, porque tristemente, aunque las sepamos muchas veces,
puede que no las pongamos en práctica, que no recibamos el conocimiento o la revelación que necesitamos porque no nos hemos decidido aún a enfocarnos realmente en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y buscarlo a Él desinteresadamente y buscarlo a Él en su totalidad, podemos decir, no solo en algunas cosas, sino en todo nuestro diario vivir. Dice el número 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Amén. Pedro, como peregrino en este cuerpo terrenal, habitación que todos tenemos, evidencia la importancia de recordar con frecuencia las enseñanzas y fundamentos de la verdad. Reconocer los tiempos de Dios es un don de Dios. Pedro aquí reconoce que le queda poco tiempo, pues así se lo ha manifestado Jesucristo mismo, como él dice. Su revelación y conocimiento provienen de una relación que se formó durante 3 años como discípulo y toda una vida como enviado en su nombre. Amén. Todos aquellos que conocemos un poquito la palabra del Señor sabemos quién realmente fue Pedro. Lo vimos en los evangelios, en ese comienzo, en esos 3 años cuando el Señor Jesucristo impartió sus enseñanzas aquí en la tierra y tomó a estos apóstoles, a estos discípulos, los tomó aparte y los formó, les enseñó. Y conocemos a Pedro en ese tiempo y conocemos a Pedro luego después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales, como sabemos, hubo un momento en los que se sintió débil, hubo un momento en los que pensó que todo se había terminado, hubo un momento en que pensó que ya el Señor Jesucristo había muerto y ya no iba a suceder más nada, pero el Espíritu Santo llega en su momento y le revela, y ahí es cuando comienza el ministerio, cuando comienza a proclamar y cuando comienza a traer todas estas enseñanzas de las cuales nosotros hoy tenemos el privilegio de poderlas recibir a través de este libro en el cual encontramos la voluntad de Dios. Dice el número 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Pablo nos exhorta a que recordemos esta enseñanza sobre el camino del creyente, pues es una guía que nos ayuda en nuestro crecimiento y la palabra de Dios está llena de exhortaciones y enseñanza para aplicar a vuestra vida. Así que recibamos estos consejos de Pedro con amor y reverencia. No nos olvidemos de que muchas veces el Señor tiene que hablarnos, tiene que repetirnos, tiene que mostrarnos, tiene que volver a repetirnos y repetirnos para que nosotros podamos, como dije primeramente, entender, podamos comprender y podamos creer lo que hemos recibido. Muchas veces vivimos nuestra vida infructuosamente porque hemos primeramente decidido, como lo dije en una parte, no entregarnos totalmente al Señor, no buscarlo como Él desea, y siempre estamos poniendo una excusa o estamos poniendo, dándole valor a ciertos obstáculos o ciertas cosas que se nos presentan en nuestras vidas que realmente no nos hacen tan fácil el camino, pero ese es el propósito del Señor. Él no quiere hacernos nada fácil, porque si no nosotros estaríamos a su lado, lo buscaríamos a Él solo por la comodidad o los privilegios. Él quiere que cada cosa que nosotros necesitemos, la busquemos, se la pidamos a Él, y como dije anteriormente, quizás no la vamos a recibir en el momento que nosotros deseemos o cuando nosotros creamos como las cosas del mundo muchas veces suceden, sino que las vamos a recibir en el tiempo de Dios. Así que qué bueno que nosotros tengamos un corazón entregado a Dios, un corazón entregado a nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda revelarnos primeramente en su palabra, en su enseñanza a través del Espíritu Santo, y pueda darnos y suplir esas necesidades que nosotros tenemos, pero principalmente que nosotros podamos entender
y comprender los grandes privilegios que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos hoy en día, y no vivamos una vida, podemos decir, en la cual vivimos una vida quejándonos, una vida en la cual creemos que no tenemos privilegios, en una vida en la cual tenemos o creemos que tenemos que privarnos de ciertas cosas que no nos permiten tener cierta libertad, pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y nos entregamos a Él y lo buscamos de todo corazón, el Señor va a abrir nuestra mente y nos va a dar entendimiento para que podamos comprender cada una de estas enseñanzas, como por ejemplo las que hemos leído en esta noche de nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, quien nos dejó estas cartas para que nosotros podamos leerlas y podamos recibir sus enseñanzas y podamos en ella estudiarlas, podamos escudriñar y podemos decir, deleitarnos en cada una de sus enseñanzas. Así que esta noche ha sido podemos decir, un simple estudio de esta parte de 2 de Pedro 3 al 15, en las cuales encontramos muchas enseñanzas de Pedro, pero queríamos repasar lo principal para que tengamos una visión un poquito diferente, como dije, de los privilegios que como cristianos, que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo tenemos, y podemos ver acá la ansiedad, la preocupación que tenía Pedro por sus hermanos, por esas iglesias que estaban necesitadas. Y hoy en día el Señor tiene la misma preocupación por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nos apartemos, que nos desviemos, que nos separemos, sino que nos mantengamos fortalecidos, y por eso Él envía estas enseñanzas. Así que una vez más esperamos que cada uno de ustedes haya recibido en esta noche una ayuda, haya recibido algo nuevo, un nuevo entendimiento, para que podamos fortalecernos y podamos continuar marchando adelante, porque ese es el propósito de nuestro Señor. Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se quede atrás, sino que todos marchemos hacia adelante. Y es así, estudiando su palabra, como podemos fortalecernos, podemos recibir nuevas enseñanzas y podemos comprender un poquito más la voluntad de Dios. Así que una vez más, gracias a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en esta noche a través de este medio, y verdaderamente sabemos que algo hemos recibido nuevo para nuestras vidas, una nueva ayuda. Así que vamos a orar como lo hacemos siempre, para primeramente darle las gracias a nuestro Señor y pedirle que a través del Espíritu Santo Él nos revele esas cosas que nosotros necesitamos saber o necesitamos creer para poder fortalecer esa relación con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias una vez más, Padre Santo, por tu gran misericordia y tu amor, Señor. No pasamos por alto, Padre, cada una de las cosas, Señor, y los privilegios que tú nos has dado, Señor. Y en esta noche, Padre, nos ponemos delante de ti y de corazón, Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros cada día, cada momento, en todo tiempo. Gracias, Señor, por suplir para nuestras necesidades. Gracias, Señor, por suplir para nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hogares. Y gracias, Señor, te damos porque una vez más, Señor, tú nos has llenado con tu santa palabra y nos has alimentado, Padre. Que este estudio bíblico, Señor, no sea una pérdida de tiempo para nosotros, sino que lo recibamos, Señor, como tú deseas, Padre. Que estas enseñanzas del apóstol Pedro, Señor, nos fortalezcan y nos den la certeza de que estamos en el camino correcto, nos ayuden a marchar adelante, a perseverar, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, por aquellos, Padre, que te conocen. Te pedimos en este tiempo por aquellos que aún no te conocen, que aún no han creído en tu palabra, Señor, que tú abras su mente, su entendimiento, para que puedan recibir, Señor, y puedan entregarse a ti, puedan darte una oportunidad, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, nos recogiste donde estamos, Señor, nos diste la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por cada una de esas promesas que tú nos has dejado escritas en este libro, Señor. Permítenos y ayúdanos a aferrarnos cada día más a ella, Señor, que a nuestra fe, Señor, podamos agregar
Cada una de esas cosas que Pablo nos enseñaba, nos mostraba aquí, Señor, para que nuestra fe pueda crecer y podamos tener el entendimiento y el conocimiento para poder, Señor, seguir tu voluntad, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por todo. Gracias, Señor, por el ministerio. Gracias, Padre, por cada una de las personas que tú has tocado en este lugar, que tú has traído, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por aquellos que están alejados, apartados de ti, Señor, aquellos que están en los vicios, en las cárceles, en los hospitales, aquellos que están con hambre, aquellos que están sufriendo, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y por mantenernos con bien y darnos la oportunidad de estar reunidos en esta noche, Padre. Bendice, Señor, este estudio, bendice, Señor, nuestros hermanos que han estado trabajando tras las cámaras, bendice el ministerio, bendice a nuestros pastores. Y gracias, Señor, una vez más por todo lo que tú has provisto, Señor. No nos cansamos, Padre, de darte las gracias. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú nos llenes, Padre, con tu Santo Espíritu y tu poder. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, mi Señor. Amén y amén, Padre. Y amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes. Primeramente, gracias le damos a nuestro Señor, que es quien nos permite reunirnos y estar aquí. Gracias a cada uno de los que han, una vez más, permitido que la palabra del Señor entre a sus hogares. Gracias a nuestros hermanos que han trabajado detrás de todo esto. Y una vez más los invitamos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí en el templo con las puertas abiertas. Son todos bienvenidos. Que el Señor me los bendiga y que tengan una buena semana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.